Un cordial saludo. A continuación se va a hacer la presentación del eje temático Elementos condicionantes del estilo de aprendizaje por el equipo conformado por Alicia Murillo Hurtado, Elsa Cristina Arenas Martínez, Juan Carlos Acosta Guzmán, Juan Carlos Abadía Lozano. Los sistemas educativos deben de irse ajustando a los nuevos escenarios que se presentan en la sociedad para dar respuesta a las necesidades o a los fenómenos que se manifiestan. Por tal motivo, para garantizar un conocimiento efectivo, es importante reconocer la forma en cómo aprenden los individuos, es decir, los estilos de aprendizaje, los cuales pueden ser influenciados por diferentes factores o variables que lo condicionan y que por lo tanto hay que reconocer para producir la sinergia, estilo de aprendizaje, enseñanza y así alcanzar logros académicos. Por consiguiente, el propósito de la toda actividad fue identificar elementos que condicionan los estilos de aprendizaje y por ende a tener en cuenta en el proceso educativo. La actividad 1.3 nos propone una videograbación en equipo sobre los estilos de aprendizaje y los elementos que la condicionan. En este sentido, pues hemos tomado como referencia el texto de Yuri Morales y Jennifer Rojas y hemos elaborado la siguiente estructura. El propósito de este estudio pues es determinar cómo los tipos de personalidad y los estilos de aprendizaje impactan o se relacionan con las habilidades oral y escrita a la hora de aprender el idioma inglés. Como población se tomaron 23 estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica y en cuanto a la recolección de datos se aplicaron encuestas adaptadas tanto de aprendizaje de Cole como de personalidad de EISE, al igual que se hicieron observaciones para mirar los estudiantes cómo se desenvolvían a la hora de ejecutar estos cuestionarios. En cuanto a los resultados, pues mostraron que no existe una relación directa entre la personalidad y las habilidades y en cambio los estilos de aprendizaje sí pueden relacionarse con errores en la producción. Buenos días, teniendo en cuenta que el rendimiento académico se ve influenciado por factores contextuales de tipo sociocultural y familiar y por determinantes personales dados por los estilos de aprendizaje, así como por determinantes educativos e instruccionales dados por la comunicación verbal y no verbal, esta última entendida como el mecanismo para enviar y recibir información sin hacer uso de la palabra y que le permiten al docente comunicarse a partir de expresiones faciales, de gestos en un estilo vivo, de una postura, de su proximidad hacia el estudiante, de las diferentes variaciones en el tono de la voz y del control visual, y que además, según Álvarez, le permiten impactar de manera afectiva y cognitiva en el estudiante, estimulando su motivación y deseo por aprender. Borges presenta un panorama del debate intelectual para relacionar lenguaje y pensamiento. La concepción del lenguaje como signo de pensamiento, el lenguaje ocupa un segundo lugar. En el pensamiento representacional, Piaget menciona que el desarrollo de pensamiento está relacionado con la adquisición de la función simbólica, la cual es una manifestación del lenguaje. En el lenguaje interior, Vygotsky menciona que la función de pensamiento, del lenguaje y de razonamiento están relacionadas con las diferentes interacciones sociales. En el lenguaje interior para evocar, cuando evocamos para comunicarnos con nosotros mismos, elaboramos diferentes formas de pensamiento caracterizadas por 4 tipos de registros: el libre, literal, lógico y concreto. En el relativismo lingüístico, el pensamiento depende completamente del lenguaje. En el lenguaje como vehículo, el lenguaje contiene y expresa el pensamiento. Otro elemento que condiciona el estilo de aprendizaje es el ambiente y que, de acuerdo al pensar de profesores universitarios, se relaciona con lo ético, lo social y lo cultural y el contexto educativo, ya que orienta la construcción de relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo ético hace referencia a características particulares del ser humano, por lo que el sistema educativo debe velar por la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las diferencias. Lo social y lo cultural a las vivencias del estudiante, saberes locales, implementando estrategias relacionadas con los intereses y necesidades del alumno, lo que conlleva a un contexto educativo diverso y multicultural, con la tarea de formar vínculos entre lo individual y lo colectivo, y para lograrlo se requiere valorar el estilo de aprendizaje. Un cordial saludo, les voy a hablar sobre los resultados de la investigación Aprender y enseñar a través de imágenes de Rigo 2014, en las cuales las imágenes se utilizan como recurso didáctico y tiene como objetivo explorar el valor pedagógico de imágenes y obras de arte, evaluando el impacto en su comprensión, motivación
y compromiso en la enseñanza de las ciencias sociales. Dentro de su fundamento pedagógico se hace una distinción entre las imágenes didácticas per se, creadas con fines pedagógicos, y las imágenes didácticas per accident, que se utilizan con fines pedagógicos pero no han sido creadas por quienes las utilizan. En el diseño metodológico participaron 14 estudiantes de sexto grado en la asignatura de Ciencias Sociales y se utilizaron o se desarrollaron 2 actividades. Como resultados, se encuentran que las imágenes se pueden utilizar como facilitadoras del aprendizaje, estableciendo relaciones entre imágenes, conceptos académicos y vivencias personales. Igualmente, las imágenes como motivadoras del aprendizaje, deseos de repetir estas tareas con otras asignaturas. Como conclusiones, las imágenes son herramientas que favorecen el aprendizaje significativo. Es necesario enseñar a mirarlas para planificar estrategias de lectura visual y crítica contextualizada. Como conclusiones de la exposición que hemos realizado, encontramos que los estilos de aprendizaje presentan elementos condicionales como el ambiente en el que se desarrollan, el lenguaje que se está utilizando y las intervenciones tanto verbales como no verbales que se implementan en el aula, y que como docentes nosotros interactuamos como mediadores en ese proceso de aprendizaje al identificar esos estilos que permiten implementar planificaciones en ambientes centrados en los estudiantes. Les presento las referencias que tuvimos en cuenta para el desarrollo de la investigación. Muchas gracias.